Buen día, el día de hoy les voy a explicar un poco o les voy a dar una introducción a las unidades o las magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en ciencia y particularmente en física, todo se basa en mediciones. Tenemos que medir la intensidad lumínica, las distancias, velocidades, masas, etc. Entonces, para eso se han agrupado las mediciones en dos grupos, que son las magnitudes fundamentales, que esto quiere decir que son magnitudes que directamente podemos medir, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí tenemos el metro, que es una de las longitudes o la que probablemente más conocen, que mide longitud o mide distancia. Es decir, nosotros podemos medir la distancia en metros que hay desde su compañero hasta su compañera. ¿Sí? La podemos medir en metros, ¿verdad? Directamente. ¿Ok? La masa, por ejemplo, que también lo conocemos, o ustedes lo conocen regularmente como kilogramos, directamente podemos medir, por ejemplo, el peso de una sandía. Pesa, no sé, 7 kilogramos. ¿Ok? Tiempo, que temperatura, intensidad de corriente, etcétera, 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 son unidades que podemos medir directamente. Ahora bien, entonces, ¿cuáles son las medidas derivadas? Las medidas derivadas son medidas que quizá podemos medir directamente, pero generalmente derivan de estas primeras. Por ejemplo, el volumen lo medimos en metros cúbicos, es decir, el volumen de agua en una alberca lo medimos en metros cúbicos, que si se fijan son metros multiplicados por 3, porque es la alberca un objeto tridimensional, ¿ok? U otra forma de verlo son en litros, ¿ok? Pero en general van derivadas del metro, que es la medida fundamental. Otro ejemplo sería el tiempo, ¿ok? El tiempo, la unidad fundamental de tiempo es segundo, y todas las demás unidades de tiempo están derivadas de este mismo, es decir, un minuto tiene 60 segundos, ¿verdad? Y una hora tiene 60 minutos, y así, y así, y así, ¿verdad? Un día tiene 24 horas y bla, 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 bla. Así seguimos, ¿verdad? Y así con lo demás. Por ejemplo, otro muy buen ejemplo de una medida derivada, es decir, derivada de dos medidas, sería la velocidad. En este caso, velocidad en metros por segundo, o como ustedes probablemente lo ven en el velocímetro de un auto o de una moto, en kilómetros por hora, ¿verdad? 60 kilómetros por hora es el promedio a lo que se debe uno desplazar en la ciudad. Sin embargo, bueno, hay quien lo hace distinto. Aceleración, metros por segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado, como ustedes lo quieran ver. Fuerza, presión, trabajo, todas las demás son derivadas de estas. ¿Ok? Que estas son las medidas fundamentales. Hay un ejemplo particular, digamos, que es la temperatura, que se mide en grados Kelvin. ¿Ok? Esa es su medida fundamental. Sin embargo, rara vez se utiliza esa unidad de medida. Generalmente lo que utilizamos es grados centígrados. ¿Ok? Por ejemplo, 16 grados centígrados, 28 grados centígrados, etcétera. ¿Ok? ¿Y por qué no utilizamos grados Kelvin? Porque grados Kelvin utiliza como base el cero absoluto. ¿Ok? Un grado Kelvin, la temperatura Kelvin en cero absoluto es cuando las moléculas de un sólido definitivamente no se mueven, no vibran a ninguna velocidad, y estas están completamente quietas. Este fenómeno es imposible en la realidad.
no existe el cero absoluto. De hecho, si son fans un poco de las películas de Marvel, quizá recordarán el escudo del Capitán América, que rebota por todos lados como si fuera una pelota. Ok, esta característica es porque el escudo del Capitán América está hecho de una aleación de adamantium, como las garras de Wolverine, y vibranium, como el esqueleto de Pantera Negra. Y eso le brinda las características, o se supone que la explicación científica de por qué el escudo del Capitán América rebota por todos lados es porque está a 0 grados Kelvin, es decir, que las moléculas dentro del escudo no pueden recibir energía, y por lo tanto toda la energía impresa en él es reflejada con la misma intensidad. Por eso es que rebota por todos lados, es decir, cuando el escudo del Capitán América golpea una pared, el escudo no absorbe nada de esa energía de impacto, sino que la refleja directamente a la pared y directamente hacia él mismo, así que rebota con la misma intensidad con la que fue lanzada. ¿Okay? Esto es imposible en la realidad, no podría, y aparte, si les estoy diciendo que es la temperatura más baja posible en el universo, pues el escudo del Capitán América debería estar completamente congelado o ser imposible tocarlo porque estaría tan frío que le quemaría los dedos al Capitán América. Bueno, una vez dicho esto, ¿por qué rayos entonces utilizamos grados centígrados? Porque los 0 grados centígrados es a la temperatura a la que se congela el agua. Ok, entonces a la temperatura a la que se congela el agua es una temperatura un poco más realista para nosotros, la podemos tener más en cuenta. Es decir, 40 grados centígrados está haciendo un calorón de los mil diablos y 0 grados centígrados está haciendo mucho frío. Y las temperaturas dentro del planeta pues pueden llegar a menos 30 o incluso en las temperaturas más bajas creo que son menos 60 grados centígrados en algunos lugares de la Antártida. Y 45 grados, 50 grados en algunos lugares de la India. Ok, espero que haya quedado entendido este tema. Voy a subir otro video donde voy a explicar las actividades de este tema. Así que sin más, adiós.